Pues bueno, tenemos un invitado muy especial, experto en psicopatía, que nos va a ayudar a profundizar en el tema. El doctor Marietán es psiquiatra y escritor argentino, así como docente de la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado muchos años a la investigación sobre psicopatía, las consecuencias de las interacciones con estos, así como de los afectados, que el doctor llama complementarios. Como varios expertos sobre el tema, él considera la psicopatía como una manera de ser en el mundo y no una enfermedad. Varias de sus investigaciones han sido publicadas en revistas científicas como la Revista Argentina de Neuropsiquiatría y ha sido entrevistado por muchos canales de TV principales en Argentina como el Canal 13. Algunos de sus libros son El complementario y su psicópata, Cursos sobre psicopatía, Los extravagantes, El jefe psicópata, Mujeres ancladas en psicópatas y Semiología psiquiátrica. Pues bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola a todos, también es un placer para mí comunicarse con esta red tan amplia, ¿no?, de oyentes y dentro de este asunto. Qué bueno, doctor. Vamos a hablar de la psicopatía de acuerdo a un estudio de investigación, cuyo resultado vamos a conocer a través de esta entrevista. Perfecto. Pues bueno, para empezar, doctor, ¿podría contarnos un poco de cómo llegó usted a estudiar el tema de la psicopatía? Bueno, yo soy un especialista universitario de la Universidad de Buenos Aires. En esos cursos de universidad para ser psiquiatra se estudian todos los temas. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es la psicopatía, pero se estudia desde el punto de vista forense, digamos así, o legal, tomando a los psicópatas como personas agresivas hacia la sociedad, violadores, asesinos seriales, estafadores y todo ese tipo de cosas, ¿sí? El tema es que yo me encuentro en la práctica de mi consultorio con una persona que tenía un vínculo especial con su pareja y que no respondía ni a la neurosis ni a la psicosis, que son formas psiquiátricas, ¿no?, muy conocidas, se trataba en realidad, ¿no es cierto?, de lo que hoy, ¿no es cierto?, puede determinar como una relación entre un complementario, una persona que puede convivir con el psicópata, y un psicópata cotidiano, ¿no es cierto?, un psicópata que no es agresivo socialmente, pero que contiene todas las características del psicópata. Bueno, eso fue hace muchos años ya, y a lo largo de esos años me dediqué a investigar este vínculo nuevo, especialmente a descubrir, y es un trabajo del cual estoy muy satisfecho, descubrir el tema de la complementaria, ¿no?, que existe una persona que puede vivir con un psicópata. Las personas comunes no pueden vivir con un psicópata porque el nivel de tolerancia de la persona común es bajo con respecto a la psicopatía. Solamente determinados tipos de personas tienen un nivel alto de tolerancia y pueden convivir con las aberraciones que les hace vivir el psicópata. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo definiría usted entonces un psicópata para la gente que no está familiarizada con el tema? Exactamente. Bueno, el psicópata es un tipo de personalidad, ¿no? Es una persona distinta y es lo que se llama una forma de ser en el mundo. Bajo ningún concepto está considerado un enfermo en el sentido de psiquiátrico, ni psicológico, ni bioquímico, ni estructural, ¿sí?, sino que es una persona que tiene necesidades especiales y formas atípicas de satisfacer esas necesidades especiales, ¿sí? ¿A qué llamamos necesidades especiales? De pronto, ¿no es cierto?, a tener la necesidad de matar, de tener satisfacción en matar, o la necesidad de violar, o la necesidad de ejercer el poder de una manera casi absolutista, o de luchar por obtener poder, ¿sí? En esos elementos, y muchos otros más, acá estamos hablando para la gente en general,
encontramos la esencia de la psicopatía, la necesidad especial y después una postura especial desde el punto de vista psicológico de considerar al otro, a las otras personas, no por las características y derechos de las personas, sino como objetos para ser usados por él. Es lo que se llama la cosificación. El psicópata es un cosificador de personas. Es decir, al cosificar a las personas le permite usarlas a placer de él y después dejarlas y abandonarlas y no importar en absoluto las consecuencias que tiene las acciones psicopáticas sobre esa persona, ¿no? En ese sentido no se siente culpable, no se siente responsable de sus acciones psicopáticas, ya sea en el maltrato psicológico hacia su pareja, ya sea en actos agresivos sobre su pareja o sobre las otras personas, ¿no?, que pueden actuar, ¿no? Así que en esos dos rangos, que son las necesidades especiales, que son personas que hacen cosas distintas y por lo tanto son estridentes y anormales, y en la cosificación, en no importarle, ¿no es cierto?, los efectos que causan sus acciones sobre los demás. Doctor, discúlpame, Alex, quería remarcar algo que me pareció interesante que el doctor sugirió. Entonces usted estaría diciendo que un psicópata no necesariamente es un criminal, ¿sí? No necesariamente tiene que soslayar la ley o convertirse, digamos, un poco porque esa es la idea que a través de Hollywood nos dan, el psicópata es un asesino serial o es un violador, y la gente tiene muy asociado el término a ese tipo de comportamiento. Usted con esta definición me parece que está ampliando un poco el concepto y llevando la psicopatía a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Sin que sea necesario convertirse en un criminal. Ese fue el adelanto con respecto a mis trabajos de investigación que he insertado en el terreno de la psiquiatría. Existen los psicópatas que tienen los parámetros iguales a los psicópatas agresivos, pero que viven en la cotidianidad, ¿no es cierto? Y de pronto ellos se caracterizan por, y este es un concepto muy importante para retener, por fingirse personas comunes. Ellos están disfrazados de personas comunes, son psicópatas disfrazados de personas comunes y cotidianas. Por eso es tan difícil distinguir a un psicópata. Si ustedes preguntan cuáles son los elementos que uno puede distinguirlos en cuanto a conductas, a rostros, a vestimentas, yo digo, no hay. Solamente se lo puede captar en la acción, ¿no?, que realizan, y la acción psicopática. No digamos, cuando él está en la fachada de persona común. Y eso puede ser un profesional, un empresario o cualquier individuo del corte social, ¿no?, porque están en todos los estamentos. Es decir, y tienen una cierta habilidad para imitar el comportamiento de una persona normal, una no psicópata. Por eso digo que están disfrazados de persona común, porque ellos ya de chiquito, el psicópata nace psicópata, ¿no? Se va desarrollando de chico y él aprende, nosotros, que él es distinto a los demás, que su grado de emocionabilidad, la emoción que tiene, es muy escasa, digamos dos tipos de emociones, la ira y el entusiasmo, comparado con los chicos comunes que tienen toda esa amplísima gama de emociones como el amor, la solidaridad, la amistad, la empatía, así colocarse en lugar del otro. Todo ese tipo de graduación de la emoción, él no lo tiene. En consecuencia, nosotros aprendemos de muy chico a imitarlas. Como no las tiene, las imitas, ¿no? Y eso es lo que confunde, ¿no es cierto?, después a muchas personas cuando están relacionadas con él y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que parece una persona común, ¿no?, y son engañadas en función de eso. Que parece una persona común, pero no es un psicópata disfrazado. Hola, doctor. Una pregunta por acá. Es muy importante lo que acaba de mencionar sobre que el psicópata nace de esta forma. En su investigación, en su práctica,
me resulta muy interesante preguntarle cómo es que usted llegó a esta conclusión, porque es vital para el entendimiento de la psicopatía. ¿Cómo es que usted se dio cuenta de que así nacen? Me pregunto si habrá tenido en su práctica como pacientes a niños que hayan mostrado estas tendencias, o si en la edad adulta los pacientes habrán recordado que siempre fueron así. ¿Nos pudiera extender un poco más sobre este tema? Muy bien, con mucho gusto. En realidad, este no es un concepto mío, ¿no?, de que los psicópatas nacen psicópatas, sino que está muy extendido en una parte de los estudiosos de la psicopatía en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tantos ellos, ¿no es cierto?, al igual que yo, hemos descartado la posibilidad de que el ambiente genere un psicópata. Es decir, no se puede fabricar un psicópata, ¿sí? Porque los psicópatas están en todos los medios, en un medio facilitador para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la persona, del niño, vamos a decir así, como en medios que son absolutamente agresivos y hostiles al crecimiento del chico, con madres que son maravillosas y madres que son realmente muy agresivas con el joven, y así sucesivamente. En ambientes de mucha riqueza y en ambientes muy pobres, ¿sí? O sea, en todos los ámbitos y en todos los formatos de educación y en toda la forma de presión social o de facilitación social, los psicópatas permanecen en un mismo promedio, aproximadamente el 3% de la población general, ¿no? Así que en función de que el ambiente, digamos, no incide sobre la formación de un psicópata, ¿no es cierto?, lo que queda por descartes es que hay una incidencia de tipo genética. Pero, por otro lado, es un poquito más complejo, porque no se trata de una cuestión hereditaria, no es que los padres psicópatas van a ser un chico psicópata, ¿sí? Eso tiene una frecuencia que no es significativa estadísticamente, pero sí que tal vez se deba a mutaciones o a otras cuestiones genéticas que se van a descubrir mucho más adelante, ¿no? Pero sí tenemos en claro que lo ambiental no incide ni en la formación del psicópata ni en la intensidad de intensidad de acción psicopática sobre el medio. ¿Y existe algún indicio de que el cerebro del psicópata tenga algún funcionamiento diferente a un cerebro normal, de una persona normal, o digamos que estructuralmente sean diferentes? Bueno, eso no está consensuado actualmente por la comunidad científica. Sí hay trabajos, por supuesto, ¿no es cierto?, que demuestran que hay ciertos hallazgos a la altura del cerebro frontal y su conexión con el cerebro límbico, la amígdala, ese tipo de cosas, y hay alteraciones bioquímicas que han encontrado algunos autores, pero que sometidos esos trabajos en otros lugares con otros psicópatas no ha dado, digamos, los mismos resultados. Eso se llama verificación. O sea que hasta ahora no hay una verificación de tal peso que uno puede decir, bueno, la psicopatía se debe a una anomalía estructural en tal parte del cerebro, ¿sí? Sin embargo, constantemente aparecen ese tipo de trabajos, pero eso es normal en la ciencia. En la esquizofrenia, por ejemplo, constantemente aparecen trabajos diciendo, hemos descubierto que la esquizofrenia tiene la alteración en tal lóbulo o en tal fascículo o tal alteración bioquímica. Y después, al cabo de un tiempo, esa teoría muere. Lo mismo pasa, por cierto, en psicopatía. En consecuencia, no hay un correlato orgánico para la psicopatía. Es por eso que se acentúa el hecho de que no es una enfermedad, ¿no? Y esto tiene su implicancia desde el punto de vista legal. Si el psicópata hace una acción altamente agresiva hacia la sociedad, es responsable de sus acciones porque no es una enfermedad. En consecuencia, no puede ser impune. ¿Y cómo haría usted distinguir justamente entre alguien que es enfermo, por ejemplo, un trauma en el cerebro, un ambiente pésimo, no sé, cualquier causa que quisiéramos poner, que se comporta como un criminal igual
entre comillas, que el psicópata, pero que sin embargo quizás muestre algún cambio a lo largo del tiempo, o no sé, se enferme, por ejemplo, y tome una toma de conciencia enorme y quiera modificar ciertas conductas, y él que nació psicópata y no va a cambiar. ¿Cómo haría usted para darle a la gente alguna pista de cómo distinguir entre los dos? Correcto. Esa pregunta nosotros se la han formulado durante muchos años todos los psiquiatras que se dedican a esta especialidad, y han tomado para ese rubro, ¿no es cierto?, el nombre de pseudopsicopatía, ¿no?, una falsa psicopatía, porque es producto de alguna alteración, ¿no es cierto?, del cerebro. Por ejemplo, es propio de los boxeadores que reciben muchísimos golpes, de pronto tener una alteración de la conducta muy manifiesta para cualquier lado. Entre ellos pueden convertirse en personas muy agresivas hacia la sociedad y parecer nosotros psicópatas. También hay aquellas personas que tienen tumores cerebrales, ¿no? Pueden aparecer conductas semejantes a la psicopatía, y así sucesivamente algunas alteraciones de tipo neurológico. Ahora, cuando una persona, digamos, es tomada, digamos, prisionera porque ha cometido un hecho social grave, se realizan todos estos estudios, ¿no? La resonancia magnético-nuclear, la tomografía computada, se hace toda una serie de estudios clínicos, médicos exclusivamente, y recién cuando se descarta todo se comienza a sospechar de que no se trata de una alteración por problemas anatómicos, sino que se trata de una psicopatía. Y después, ¿no es cierto?, se evalúa la historia de este hombre, y siempre hay algunos rasgos y algunas situaciones que demuestran que esto, ¿no es cierto?, se dio a lo largo de la vida del paciente y no es algo tan puntual. Doctor, ¿y se puede, digamos, estipular algún tipo de relación con algún trauma en la etapa temprana de desarrollo de una persona normal que lo lleve a comportarse como un psicópata sin ser necesariamente uno? Trauma, me refiero a un trauma emocional. Sí, eso se ha estudiado exhaustivamente en este terreno, por supuesto, y eso sería, digamos, un problema de depresión social, ¿no?, que produce un trauma en el chico, ¿no es cierto?, y en el adolescente también, y él responde con actitudes agresivas y alteraciones de su conducta muy llamativas, ¿sí? Pero, otra vez, el psicópata tiene conductas que son cualitativamente distintas a cualquier persona que puede tener lo que llamamos un estrés postraumático, ¿no? Una situación que causa un trauma y que él va reaccionando a ese trauma por acción de la presión del ambiente, ¿no? Ya sea una persona que ha sido sometida, ¿no es cierto?, al gravísimo estrés de haber participado en una guerra, o bien que ha sufrido, digamos, la acción de delincuentes, y bueno, todo ese tipo de traumas, ¿no es cierto?, que dejan secuelas, pero no tiene nada que ver con el comportamiento cualitativamente distinto del psicópata. Eso, bueno, por supuesto que hay una serie de estándares de protocolos que se realizan como para determinar si es producto de un trauma en la conducta de este hombre o es producto, ¿no es cierto?, de su psicopatía. Claro, y me imagino también que una persona que ha sido producto de un trauma responde mejor a un tipo de terapia. Un psicópata tal vez no responde a la terapia, ¿verdad? El psicópata es así, o sea, es una manera de ser al mundo. Si el psicópata no cambia nunca. El psicópata es psicópata desde que nació hasta que murió. La persona que tiene un trauma, por supuesto, ¿no es cierto?, comienza a tener alteraciones en su conducta a partir del trauma, y por supuesto que es sujeto a tratamiento, porque es un enfermo. Entonces ahí el traumatizado puede mejorar notablemente, ¿no? En cambio el psicópata, como es así, es una forma de ser y no es una enfermedad, los tratamientos, como se ha demostrado en todo el mundo y a lo largo de todo tipo de terapias que se han hecho experimentaciones de terapia con los psicópatas de todas las que se les ocurra a ustedes,
desde el campo del psicoanálisis, el conductismo, los cognitivos, todo eso. Han hecho experimentos con los psicópatas y han obtenido resultados negativos todos. Incluso en algunos casos el psicópata, la característica que tiene es que es una persona muy hábil, muy astuta y se adapta, ¿no es cierto? Entonces, en España, por ejemplo, han hecho estudios con prisioneros, ¿no? Que eran psicópatas, comprobados psicópatas, y le han hecho terapias grupales, etcétera. Entonces, el psicópata, ¿qué hace? Que se porta bien, ¿no? Se adapta a lo que el terapeuta, ¿no es cierto?, quiere, porque rápidamente captan qué es lo que está buscando el terapeuta. Y entonces van respondiendo y asertivamente a lo que propone el terapeuta, y bueno, y el terapeuta llega a la conclusión de que han mejorado, que están bien y que la terapia que está haciendo es la correcta, y bueno, lo publica y como un hallazgo, pero después, al tiempo, ¿no es cierto?, todo vuelve a ser como antes. Claro, es una suerte de simulación que hace, pero no hay un cambio real en su comportamiento a largo plazo. Exactamente, lo mismo hacen los psicópatas que son apresados por algún crimen o alguna robo, estafa, lo que sea. Van a la cárcel y generalmente son los que tienen mejor comportamiento en la cárcel y salen rápidamente por mejor comportamiento, porque se dan cuenta ellos, y a través de los abogados, que si se portan bien, la pena en la cárcel se les reduce notablemente, inclusive hasta un tercio o la mitad de la pena. Y entonces son calificados como conducta 10, que es la más óptima que tienen. Sí. También existen los psicópatas que están en la cárcel y se comportan horribles, ¿no? Y son terribles en la cárcel también. incluso pareciera que a veces como que se vuelven mejores. Cuando uno más trata de ayudarlos, o cuando están en una situación como la que acaba de escribir, pareciera que aprenden muy rápido a adaptarse y a mentir mejor todavía, ¿no? Sí, son enormes mentirosos, son mentirosos artísticos, y son mentirosos que mienten mirando a los ojos y no se les mueve un rasgo, y son muy creíbles. Y este hecho de captar lo que el otro quiere hacer y darse cuenta de lo que el otro quiere hacer, hace que sean muy aceptados por todos, porque ellos simulan comportarse de acuerdo a las necesidades del otro y van haciendo lo que el otro quiere, ¿no? Con una habilidad y una capacidad de actuación, ¿no es cierto?, maravillosas, ¿eh? Y es así como engañan a las personas que conviven con ellos durante muchísimos años. Doctor, una pregunta. En otras entrevistas y en sus libros habla sobre que al psicópata, por lo que está diciendo, no lo podemos, más bien lo identificamos por sus hechos, y que también en su mayoría las personas apresadas que están en prisión no presentan estos rasgos. Mi pregunta sería, entonces, dado que la mayoría están afuera y que son mentirosos por naturaleza, que así es su composición de personalidad, ¿cuál es el efecto devastador que tendrían a nivel familiar con sus hijos, sus familiares cercanos, su esposa o esposo? ¿Qué es lo que usted ha visto en su práctica al respecto? Bueno, ese ha sido justamente mi campo de investigación, ¿no es cierto? Y ahí aparece el concepto de la complementaria, que es la persona que puede convivir, ¿no?, con un psicópata. ¿Qué hace el psicópata? El psicópata es, como es un actor, ¿no?, es un mentiroso artístico, también cuando capta, ¿no?, que la persona tiene necesidades, tiene fisuras afectivas, entonces ahí va a tomar a su presa. Yo hablo de presa-predador porque es muy, muy semejante, ¿no es cierto?, el concepto este. Y primero lo que hace el psicópata es mostrarse como una persona muy agradable y fascinante. El psicópata, a diferencia de la persona común, del varón común que se acerca a una mujer, que puede ser agradable, el varón común hacia la mujer, se distingue porque es fascinante. La mujer cree en muy poco tiempo, en horas y a veces muy pocos días, que está con una persona ideal, que es justo para ella. ¿Por qué pasa eso?
porque el psicópata tiene la habilidad de escuchar muy bien a la mujer. Habitualmente el varón, nosotros tiene una actitud un poquito distraída con respecto a lo que dice la mujer, pero el psicópata está muy pendiente de lo que dice la mujer. ¿Por qué? Porque de esa forma saca toda la información de los gustos, de las cosas que quiere, cuál es el proyecto de vida que quiere llevar adelante la mujer, y después, ¿no es cierto?, él le va diciendo que es justamente lo que él quiere, ¿no? Y le va explicando cómo coincide absolutamente con eso. Y así, de esa manera la conquista. Esa es la primera parte. Una vez conquistada la mujer, comienza un trabajo muy sutil y muy hábil, ¿no es cierto?, de socavar la autoestima de la mujer y ir separándola de todas las personas que son significativas para ella y que pueden, digamos, malograr el trabajo de domesticación, de doma que hace sobre la mujer, ¿sí? Y entonces la va separando, la aísla de sus familiares, de sus amigos, de todo, y él, ¿no es cierto?, se toma un tiempo, ¿no?, para trabajar sobre esa mente y la va sugestionando, ¿no?, y disminuyéndola, ¿no? Pero esto no es un trabajo brutal, no es un trabajo salvaje que hace el psicópata sobre la complementaria, al contrario, es algo muy sutil, muy inteligente y paulatino, ¿no? A tal punto que al cabo de un tiempo la complementaria dejó de sentirse ella misma para ser él, ¿no? O sea, es una especie de clon psicológico del psicópata. Es un tema muy complejo de la complementaria. Yo atiendo todos los días, hace 10-15 años, a complementaria exclusivamente, y algunos psicópatas, por supuesto, que vienen, y el trabajo que realizan realmente es de un lavado de cerebro muy especial, ¿no? Y entonces hace que la complementaria vaya dando su grado de tolerancia hacia la agresión psicológica, y la complementaria llega a tolerar hasta conductas absurdas del psicópata, pero ya está domada, ya está adiestrada, ya está domesticada y no puede, ¿no es cierto?, tomar distancia afectiva de eso ni analizar lo que pasa, y se convierte en lo que yo llamo una esclava psíquica. Hablando de ese concepto de la complementaria, al principio se mencionaba que era una persona que tenía una cierta tolerancia especial. Quería preguntarle si esta tolerancia especial tal vez estaba arraigada en traumas propios de la complementaria en su niñez, tal vez. No sé si ha encontrado algo así en su experiencia. La complementaria tiene algo muy interesante que no deja de asombrarme, a pesar de estar de jovencita, ¿no? Cuando se comienza a expresar hacia su relación con el hombre, ¿no?, con el varón, cuando comienza, ¿no es cierto?, a los 12, 13, 14 años, a tratar de formar pareja, es una jovencita altamente selectiva, ¿no? A tal punto que les puedo decir que en un 90 y pico % de los casos, y son muchos casos, la mayoría me dice que de jóvenes ellas nunca le gustaron el hombre común, no les gusta el hombre común las aburre, ¿no? Y entonces buscan siempre una persona destacada o que las pueda impactar, es decir, buscan, en conceptos químicos, buscan la adrenalina, buscan la emoción fuerte, ¿sí? Aunque ellas no son personas muy aplicadas, pueden ser profesionales, estudiantes exitosas, empresarias, pero el varón común es la característica de todas ellas prácticamente, que no cuaja con ellas, ¿no? Han tenido relaciones con personas comunes durante un tiempo y se han aburrido, y como que van buscando un ser especial, ¿no?, un ser destacado, lo van buscando hasta que encuentran al psicópata, obviamente, y ahí, ¿no es cierto?, se ajustan como llave y cerradura a una persona que
la estimula constantemente, ¿no? Si hay algo que tiene la complementaria es que jamás se aburre, ya sea por sufrimiento en el 80% de la vida de ella, que le hace el psicópata porque les hace sufrir mucho, y por otro lado el 20% donde le produce un placer enorme, ¿sí? Ya sea psíquico como sexual, ¿no? Doctor, ahí está el libro. Bueno, este libro con el psicópata es la que reúne todos trabajos varios sobre justamente este vínculo especial. Y fíjense que dice el complementario es su psicópata y no el psicópata es su complementario, ¿no? Porque en realidad el complementario lucha por tener a su psicópata y lucha por mantener el vínculo psicopático. No es una víctima, porque la víctima huye de su psicópata. En cambio, nosotros el complementario trata de aferrarse a su psicópata. Y cuando el psicópata se aleja de ella, hay mujeres psicópatas, no siempre es femenino porque es más porcentaje que están aquí, pero hay psicópatas. Entonces, cuando el psicópata se aleja de la complementaria se desespera y lo va a buscar, ¿no? A pesar de todas las barrabasadas salvajes que hacen. Pero no barrabasadas salvajes en cuanto a lo físico, porque por lo general el psicópata, no la mayoría no es golpeador, ¿no? Muchos lo confunden al golpeador con un psicópata, no es necesario. Él lo que hace es un niño psíquico sobre él. Doctor, y usted, digamos, de acuerdo un poco a lo que está describiendo, el psicópata lleva adelante un trabajo minucioso, como que va demoliendo de alguna manera la individualidad del complementario. Ahora, hasta el punto tal que el complementario empieza a vivir su vida a través de la del psicópata. ¿Qué es lo que hace que un complementario busque ayuda terapéutica? Porque al parecer, por lo que usted describe, eso parece ser bastante raro, ¿no es cierto? Porque el complementario genera una dependencia enorme con el psicópata. ¿Qué es lo que hace que quiera romper esa dependencia o de alguna manera tratarse o tratar de entender lo que le está ocurriendo? Yo diría que más que dependencia es una complementariedad, es decir, la complementaria como que encuentra, ¿no es cierto?, aquel que la complementa, ¿no? Y entonces mantiene más que dependencia. Desde luego que a ojos vistas, ¿no es cierto?, sí, parece una enorme dependencia, pero en realidad la complementaria busca al psicópata con cierta desesperación a veces, ¿sí? Y bueno, eso que... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta apuntaba un poco a qué es lo que determina que un complementario busque ayuda terapéutica. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que el psicópata, el trabajo de socavación de la autoestima de la paciente, de la complementaria, el trabajo, ¿no es cierto?, de quitarle, de barrer con todos los valores que traía la complementaria antes e insertarle sus propios valores, de tal forma que se convierte en una mente igual a la de él y que el sentido de la vida pasa, ¿no es cierto?, por el psicópata y no por ella. Si el psicópata logra que el eje de la vida de la complementaria deje de ser de ella y sea el de él. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de los años, ojo que a veces esto dura, yo tengo pacientes acá que han venido con 30, después de estar 30 años con el psicópata. Llega un momento, ¿no es cierto?, en que la psicópata se harta, que la complementaria se harta del psicópata, porque el psicópata se muestra, no sé, demasiado psicópata, vamos a decir, empieza a mostrarse sin la máscara, y entonces eso puede hartar a la complementaria y entonces ahí es donde busca ayuda, ¿sí? Cuando busca ayuda es algo también interesante y acá muchas complementarias que están viendo este programa lo van a captar con mucha claridad. Cuando la complementaria nosotros busca ayuda, acuérdense que el psicópata la aisló de todas las personas, ¿no? Cuando ella busca ayuda y va a contar su historia a sus familiares, a sus ex amigos, a los terapeutas, inclusive que no son expertos en psicopatía, nadie les cree.
porque les parece absurdo que una persona haya aguantado tanta agresión psíquica durante tanto tiempo, ¿no? Y la pregunta básica que le hacen, y muy mental, dice, si usted ha sufrido tanto, ¿por qué no se fue antes? ¿Sí? O sea, se encuentra la complementaria con que no es comprendida, y que las soluciones que le dan son soluciones que se le dan a las parejas comunes cuando están en crisis, ¿no? Y eso no sirve absolutamente en el caso de pareja que se compone de la complementaria del psicópata, ¿no? Porque el tratamiento que hay que hacer también es distinto a las parejas comunes. Doctor. ¿Usted también comenta, doctor? Hay un eco. No te escuché. También comenta en algunos artículos, por ejemplo, que a veces va a visitar al terapeuta el emergente, una persona a quien se considera enfermo, o por ejemplo esta complementaria podría ir a hacer una consulta pensando que ella tiene toda la culpa de por qué no funciona la relación, ¿verdad? Y ahí es cuando usted va descubriendo de a poco que se trata de otro tema. Así es, claro, eso pasa porque otra característica, otro rasgo que tiene el psicópata es que él nunca es culpable de nada. Todo lo que hace él, ¿no es cierto?, siempre es culpable de otro. Eso técnicamente nosotros llamamos defensa homoplástica, donde toda la responsabilidad, toda la culpa la tienen nosotros, ¿sí? En consecuencia, eso también nosotros se incorpora en la complementaria, que todo lo que pase mal en la pareja es producto de eso. Entonces a veces viene con un cuadro depresivo y consulta por depresión, y entonces es verdad, entonces uno va trabajando y se da cuenta, ¿no es cierto?, que no se trata de una depresión, sino que se trata de un enorme agotamiento emocional y tanto soportar la tensión que provoca el psicópata. Y esta palabra también es importante recalcarla. La relación, ¿no es cierto?, que uno tiene con una persona común, ¿no es cierto?, tiene grandes episodios de relajación, ¿no? En cambio, cuando uno está relacionado con un psicópata, y esto es un índice que algo anda funcionando mal, siempre hay tensión, ¿no? El psicópata, ¿no es cierto?, genera tensión en la pareja, y es una pareja que vive años y años en una especie de tensión, ¿no?, de constante. Y la tensión, el agotamiento emocional, produce la baja defensa, y yo también estadísticamente tengo acá un alto grado, significativamente alto grado, ¿no?, de personas con tiempo con psicópatas, más de 10 años, y que te presentan, ¿no?, cáncer, ¿no?, cáncer de distintos tipos, ¿no?, o alteraciones o enfermedades graves, y es producto, digamos, de la baja defensa por tanta tensión de relación. Interesante. Muy interesante. Doctor, tenía una pregunta para usted. En su experiencia, ¿qué tanto ha encontrado parejas, o digamos, ya sea complementarias o psicópatas, que se encontraban en una posición de influencia y poder en la sociedad? Tal vez personas en posiciones de alta, en círculos altos de las corporaciones, o tal vez en la política. Bueno, como el psicópata, ¿no es cierto?, básicamente una de sus necesidades es la del poder, ¿no? Ellos buscan el poder. En el ambiente, digamos, del hogar, digamos, ejercen un poder absoluto y tiránico, ¿sí? Y en el ambiente externo buscan los lugares donde puedan ejercer el poder. Uno de ellos es, por supuesto, la política. Otro es, nosotros, los estamentos de jerarquización, por ejemplo, las fuerzas armadas. Otro es, nosotros, lo social, las corporaciones económicas, apoyo social. Y después, dentro del terreno social, la parte de la delincuencia, nosotros, donde ellos buscan también el poder a través de la delincuencia y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, doctor, y en el ámbito religioso también. Muy especial del poder. Es una mente militar que va buscando todos los elementos necesarios para encaramarse en el poder. Y una vez que está en el poder, ya sea en cualquiera de los estamentos, se aferra a él y no lo baja nadie. Y utiliza cualquier elemento
¿no? Conductual que sea necesario como para llegar al poder. Pueden traicionar, pueden hacer las astucias como para que la otra persona que tiene que se le opone, digamos, al avance en una empresa, bueno, pueden colocarlo en situaciones delictivas o falsificarle hechos, o sea, no tiene ningún tipo de miramientos en cuanto a llegar al poder, ¿sí? Son muy peligrosos. Si llegamos, doctor, si llevamos el término o el concepto del complementario, digamos, a un entorno o a un contexto macrosocial o social, digamos que en el poder tenemos a un psicópata o una élite o a un grupo de psicópatas, ciertas esferas de la sociedad podrían volverse de alguna manera complementarios, digamos, ¿se podría llevar este concepto del complementario a lo social? Bueno, tenemos el caso acá en América Latina, nosotros hemos vivido durante varios episodios en distintos países del psicópata tirano, y todo abajo una serie de colaboradores, ¿no? Que son también psicópatas y complementarios a ese tirano, y que el pueblo, ¿no es cierto?, lo soporta, y soporta grados de agresión social altísimos, como la complementaria soporta a sus psicópatas. Y a su vez lo mantiene, hay gente que adhiere al tirano o al dictador y lo sustenta, ¿no? A pesar del daño social que hacen. Bueno, eso lo hemos visto en muchos casos y lo seguimos viendo, ¿no? Sí, hay una suerte de fascinación de la masa por el tirano, por el psicópata, que a veces está revestido de una persona que básicamente conducta, su avidez de poder demuestra, ¿no es cierto?, que se trata de un psicópata, y sobre todo que no hay miramientos en seguir adelante en mantener el poder, ¿no? Doctor, en ese sentido, quizá para poder extrapolar los efectos macro de un psicópata, quizá pudiéramos voltear a ver a su propia familia y a su círculo de comunidad. Por ejemplo, algún psicópata que sea presidente del club de algo en su localidad, o algo que en su experiencia pudiera ayudarnos a entender a niveles macro. La pregunta es, ¿qué efectos ha tenido en su círculo social cercano, más allá de la complementaria? Por ejemplo, sus hijos, por ejemplo, sus padres, por ejemplo, en su trabajo. ¿Qué efectos, en base a lo que le dice la complementaria? Porque me imagino que la complementaria debe de tener todas estas experiencias y estas historias de primera mano. Exactamente, porque ella lo vive de adentro, todo el accionar del psicópata. Yo cuando doy conferencias para los psiquiatras y los psicólogos acá en Argentina, en otros países, lo primero que digo, cuando ustedes ven una familia donde hay hijos, ¿no?, que están enfermos, que se han ido muy pronto de la casa, o que tienen problemas con drogas, y que hay varios casos en una misma familia, ¿no? O sea, una familia, entonces busquen al psicópata, porque hay un psicópata que está desorganizando eso, ¿sí? Después, lo que me cuenta la mayoría de las complementarias es que el psicópata tiene dos caras. Una cara frente a la familia, donde se muestra así más en crudo, y después otra cara absolutamente distinta, que se muestra como un líder afable, como un líder que puede, digamos, solucionar los problemas de otros, y se muestran totalmente distintos por eso son elegidos en la parte religiosa también para organizar los grupos. Es decir, son personalidades que tienen una cara social, que se muestran carismáticos, atractivos para la gente y con capacidad de mando,
y en la casa se muestran absolutamente tiranos y desagradables, ¿no? En algunos aspectos. Tu micrófono, Ana. El micrófono, Chu. Perdón. El audio, ahora sí. Esto me hace acordar a otro concepto que usted trae a colación, que es el del sol negro, y de la diferencia entre el psicópata sol negro y otros tipos de soles negros. ¿Podría explicarnos un poquito de qué se trata? Bueno, el concepto de sol negro lo he instrumentado porque me he encontrado con distintos casos donde ejerce excesivamente nosotros dentro de la casa, dentro del hogar. Y a veces, por lo general, puede ser una madre, o incluso a veces una abuela, o bien un hermano, ¿sí? O el padre, puede ser el psicópata. ¿Y cuál es ese efecto? Le puse sol porque esta persona que ejerce su poder en la familia hace que todo el mundo gire alrededor de él, como si fueran astros que están girando alrededor de él, ¿no? Y por un lado, y por otro lado le puse negro, que eso es una contradicción, porque mientras el sol da vida, te permite el crecimiento, permite, digamos, el desarrollo, el psicópata es todo lo contrario, ¿no? La gente, ¿no es cierto?, tiene que estar totalmente pendiente de lo que él hace, es decir, quita vida, quita energía, quita todo hacia él, porque siempre el psicópata trabaja para sí mismo y se considera el eje de todo el núcleo donde él esté, ¿sí? Ya sea el trabajo, ya sea la empresa, ya sea las Fuerzas Armadas, lo que sea. Entonces él establece una especie de centro y todos deben girar alrededor. Una pregunta, doctor, para cambiar un poco el tema, ¿cómo ve usted a la sociedad? Porque han habido programas de televisión y películas en las que se presenta al psicópata o un personaje psicopático de una forma un tanto positiva, o un vampiro de una forma un tanto positiva e inclusive deseable. ¿Cree usted que tal vez esto pueda ser el trabajo de un psicópata que esté a la cabeza de las industrias del entretenimiento? Bueno, todos sabemos que los medios siempre inducen una conducta porque ellos tienen una política, ¿no? Una política hacia qué mensaje quieren transmitir o qué inducción tienen que transmitir. Cada medio tiene lo suyo, ¿sí? Así que en ese sentido, obviamente que ahí también pueden estar los psicópatas, porque el medio de los medios es un factor de poder. Los psicópatas van cuando están en el poder. Y si ellos pueden directo a la gente a través de instrumentaciones psicológicas que se elaboran en los medios para inducir a la gente, el medio es un gran inductor, ¿no es cierto?, de ideas sobre la cabeza de la gente. Entonces, ahí muestra el poder. Eso se da, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en las campañas políticas, que un medio está a favor de un candidato, el otro medio está en contra, y vemos, ¿no es cierto?, con mucha nitidez y claridad que uno, ¿no es cierto?, va marcando los hechos positivos de su candidato y marcando exageradamente los hechos negativos del otro candidato, ¿no es cierto?, como para inducir a la gente a que tenga determinada conducta en el momento de la votación, ¿sí? Esto lo digo como ejemplo, ¿no?, como los medios, ¿no es cierto?, pueden ser manejados psicopáticamente también y con el mismo resultado. Así que sí, y eso se ve en todos los estamentos es parecido, ¿no? Esto es más grotesco en el tema de las elecciones, pero se da en todos los aspectos. Es decir, ¿qué posición toma el medio con respecto al aborto, por ejemplo? ¿Qué posición toma el medio con respecto a la situación económica de un país? Y bueno, así sucesivamente, ¿no?
van induciendo, ¿no es cierto?, a que la gente piense de determinada manera. Doctor, tenemos una pregunta en el chat también. Nos preguntan si ha identificado a psicópatas mujeres y cómo las diferencia del psicópata hombre. Bueno, también las mujeres, sí, yo hablo generalmente de psicópata varón porque la mayoría de las personas que consultan, un buen porcentaje de hombres que están bajo la acción de una psicópata mujer y actúan de la misma manera, es decir, no hay diferencia en cuanto a la acción psicopática de la mujer hacia el varón, el tipo de dominio psicológico que hace y la esclavización psicológica que establece, ¿no? Por ejemplo, hay psicópatas que le impiden a casa a su familia, igual es lo mismo, incluso hablar con su madre, le impide que la madre de él vea al nieto y esas cosas, y ejerce un sistema de esclavitud sobre el varón igual que el otro psicópata. Y también en los hechos delictivos, las mujeres psicopáticas, ¿no es cierto?, están presentes en todos los aspectos, asesinas, ladronas, estafadoras, cosas. Pero ¿se podría decir que hay algunos rasgos típicos? Por ejemplo, no. Lo que le diferencia el psicópata varón de la mujer es que la mujer, ¿no es cierto?, tiene una habilidad especial y una sutileza mayor todavía que el varón. Le agrega lo femenino a la psicopatía. Doctor, ¿habría algún caso que a usted le haya tocado, que digamos le haya aportado pues una cantidad importante de conocimiento o que a usted le haya parecido como esencial, en este caso relacionado con la psicopatía? Sí, el caso más impactante que tuve fue el primer caso que tuve de psicopatía, que yo lo pude estudiar, que era una abogada, nosotros, que no ejercía, y estaba casada con otra abogada. Cuando yo le pregunté por qué no ejercía, me dijo, mi marido no me deja. Y a mí me pareció una cosa que yo, eso fue hace muchos años atrás, me resultó impactante esa situación, ¿no?, de ese sometimiento. Entonces le digo, bueno, ¿tenés problemas de vocación con la abogacía? Me dijo, no, me apasiona la abogacía. Es más, uno de los promedios más altos de la facultad. Y tu marido, no, yo le enseñaba a él a estudiar, pero era bastante tronco para estudiar, bastante burro para estudiar. Entonces, como esa mujer me hablaba con una naturalidad de que el marido la deje ejercer, que me llamó muchísimo la atención, y ahí fue donde empecé a buscar primero en los libros, después en los profesores y en los colegas, de qué se trataba un caso de este tipo de sumisión, pero una sumisión alegre, una sumisión que no conllevaba, digamos, el peso de ser tiranizada, ¿no? Y ahí empezó todo este estudio, ¿no? Ese fue uno de los casos más. Y después, a lo largo de tantos años de trabajar sobre este tema, cada complementaria fue aportando un poco más para este trabajo de investigación y de campo, hasta llegar a conformar estos conceptos que yo busqué en estos libros que ustedes tienen atrás, ¿no? Y ahora, la pregunta que le habrán hecho muchas veces también es, ¿qué se hace cuando uno obtiene este conocimiento? ¿Qué se hace con el psicópata? ¿Cuál es la solución? ¿No tienen cura? ¿Van a ir de una víctima a la otra? Ajá. Bueno, una vez que la complementaria se entera, nosotros de que está, porque eso tampoco lo sabe ella, cuando ella se entera de que está viviendo con un psicópata, ¿no?, lo primero que hace la complementaria es una enorme resistencia a aceptar eso, aceptar que la pareja es el psicópata, ¿sí? Es tremendo como pelean para evitar de enterarse que son psicópatas, hasta que finalmente nosotros los hechos, el razonamiento, la terapia y todas esas cosas, más la ayuda de los familiares, de los amigos, de todos que le dicen, yo siempre te dije y nunca escuchaste que era una persona que no era para vos, etcétera. Si bien ellos
no lo pueden definir como psicópata, sí lo ven como una persona que ha sido inconveniente para ellos. Y ahí, bueno, la sumatoria de todas esas voces significativas diciéndole sí, es una persona inconveniente, y del lado del terapeuta que trata de un psicópata, al cabo de un tiempo, ¿no es cierto?, acepta eso. Y entonces se instrumenta, y acaba la palabra, que va a costar un poco que entiendan algunos colegas terapeutas, la complementaria tiene que huir del psicópata. La complementaria no puede irse al psicópata dialogando, diciendo, mirá, tomamos un café y te voy a explicar. Yo me voy a ir por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el psicópata le tiene la cabeza de ella y sabe cómo manejarla y la tiene totalmente domesticada. Entonces, apenas la ve, apenas habla él con ella, la complementaria de nuevo vuelve a armar el circuito con él. Entonces, el eje del tratamiento es el contacto cero, es el alejamiento total del psicópata. En no verlo, no escucharlo, no leerlo, es decir, como si uno saca a un individuo de una secta, ¿no? para solucionar el problema. Y ahí tienen que intervenir con mucho énfasis los familiares, los amigos, para armar un cordón alrededor de la complementaria, ¿no es cierto?, para evitar que vea al psicópata, ¿no? Y ahí se comienza a trabajar. No es un tratamiento suave ni fácil, es muy duro y directivo, no es una terapia donde la paciente pueda, digamos, tener opciones de vez en cuando al psicópata, ni mucho menos, es muy tajante. O sea que eso sería ideal, pero en el caso, por ejemplo, de que se tenga una custodia compartida, que tengan hijos la complementaria y el psicópata, o la psicópata y el complementario, o que tengan un hijo adoptivo, por ejemplo, que muestra todas las señales de ser un psicópata, ¿cómo hacen si no pueden tener ese contacto cero? No, sí, cuando tienen hijos, lo que hay que hacer es tercerizar, se llega a un acuerdo a través de abogados del sistema de visitas del psicópata al hijo, ¿no? Entonces la entrega no la hace ella, la complementaria, sino la hace un tercero, una madre, una amiga, un vecino, o una persona que trabaja en la casa, lo que sea. Pero ella nunca más puede volver a ver al psicópata. Muy bien. Una pregunta, doctor. En lo que he escuchado y lo que me queda de sus palabras es que la psicopatía es un problema social, pues casi sin solución, pero se me ocurre preguntarle si tal vez usted ha imaginado un tipo de solución a gran escala para el problema, o si es algo que nos toca aprender a vivir con esto. No sé, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, nosotros ahora estamos en la primera etapa, Alejandro, del tema de la psicopatía, que es aceptar lo que existen, ¿no? Primero hay que aceptar que existen. No hay psicópata agresivo social, ¿no?, que algunos llaman sociópata, sino al psicópata cotidiano. Ese es el que tiene problema la gente en aceptarlo. Y el primer punto es eso. Y el segundo punto después, ¿no es cierto?, que existan leyes, que no existen leyes, no hay leyes para esto, que hablen de psicopatía, para que traten de determinada manera el tema del divorcio de la complementaria con el psicópata, que tratan de determinar de distinta manera, ¿no es cierto?, a dónde va un psicópata una vez que está preso porque mató o estafó y esas cosas. Que de ninguna manera puede ir a una cárcel común, porque es como colocar una manzana podrida dentro de un cajón de manzanas sanas. Es decir, ellos son los que hacen que la cárcel sea una especie de infierno, porque ellos ahí toman el poder de la cárcel, y son todas esas cosas que vemos en todas las películas. Está un jefe carcelario dentro de los presos y comete abusos, asesinatos, esas cosas. Bueno, entonces los psicópatas tienen que estar en un lugar apartado, en otra cárcel, donde están todos los psicópatas juntos, ¿no? Y el delincuente común, que es aquel que, delinquió por X razones,
pero no es un psicópata, tiene que estar en cárcel distinta, ¿no? Si no pasa lo que vemos en todas las cárceles, ¿no? Y entra y te dice, bueno, lo primero que vas a hacer cuando estás en una cárcel vas a ser violado, porque lo determina el jefe de la cárcel, ¿no? El jefe de los presos, ¿no? Bueno, así que el hecho de conocer de psicopatía organiza y ordena mejor muchos estamentos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros detectamos que un político, que es un buen porcentaje de ellos son psicópatas, detectamos nosotros que es un político psicópata, entonces ese conocimiento hace que tratemos de dirigir la elección hacia los líderes comunes, que tienen sus fallas, sus errores, y menos carisma que el psicópata, pero que nos va a hacer a vivir una sociedad, digamos, un poco más humana y más de diálogo, porque el psicópata no acepta diálogo. El único diálogo que acepta el psicópata es, sí señor, vamos a hacer lo que te dice. Entonces, de esa manera se puede distinguir al psicópata y no elegirlo, ¿no? Lo mismo en las empresas, cuando se detecta un psicópata, ¿no es cierto?, necesitan medios como para direccionar al psicópata hacia afuera de la empresa, ¿no? Y así sucesivamente. Así que estamos en la primera etapa recién, el conocimiento de que la gente acepte que existen los psicópatas y que son nuestros depredadores naturales. Doctor, adelante, Tony. Es una pregunta rápida. ¿Estaría de acuerdo, doctor, en que, como dice, que los psicópatas están en la política y muchos de ellos están en posiciones de crear las leyes? ¿Estaría de acuerdo en que los mismos psicópatas, los mismos políticos estarían en contra de hacer leyes que precisamente distingan o que fomenten la ciencia, que los distinga o que los identifique? Sí, desde luego que sí, que ellos son los que dictan las leyes y que las ejecutan. Hay muchos jueces que son psicópatas, ¿no? Hay algunos jueces perversos también, que siempre nosotros tratan de evitar que existan leyes que puedan limitar el accionar nosotros psicopático. Eso es así. Entonces, por eso es importante que este tipo de concepto de la psicopatía, porque depende mucho de la calidad de vida de una sociedad que tenga menos cantidad de psicópatas entre sus dirigentes, ¿sí? Y que eso se logra solamente si la sociedad acepta que existen los psicópatas y acepta cómo agrupar a los líderes comunes para que puedan competir contra los psicópatas. Doctor, Dale, Mau. no, sencillamente quería resumir algo que me parece muy interesante que está diciendo el doctor. Lo que entiendo, digamos, de lo que está diciendo, es que el conocimiento, que la sociedad tenga conocimiento de la psicopatía, sería de gran ayuda, más allá de instaurar leyes para protegerse. Me da la sensación de que sería muy útil que esta información se divulgue en forma masiva, ¿sí? Y que la gente tenga acceso, porque sería como la primera barrera para protegerse del psicópata. Estimo que ante el encuentro con un psicópata, si estoy en condiciones de hacer una lectura profunda o de detectar las señales de comportamiento psicopático, quizá esa sería la primera barrera de protección. ¿Está usted de acuerdo con esto? Estoy totalmente de acuerdo que la difusión de este tema es de vital importancia, no solamente a nivel individual, como muy bien remarcás, con respecto a las complementarias, los hijos, etcétera, sino también que tiene una enorme importancia a nivel social, porque un psicópata se sube arriba de la pirámide de poder de un país y lo desnaturaliza, lo convierte, ¿no es cierto?, en algo aberrante, como pasa habitualmente cuando un psicópata está arriba de un país, que le distorsiona, y todo el resto de los países no pueden entender qué le pasa a ese país que está funcionando tan mal, socialmente, económicamente, de ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso se consigue con una difusión constante, ¿no? Por eso es que yo hace muchos años
tengo una página que se llama marietan.com, donde ahí pongo todo lo que voy estudiando sobre la psicopatía, en todos los aspectos, y muchas personas llegan a esa página, ¿no es cierto?, y descubren que están con un psicópata, o descubren que un religioso es un psicópata. También eso está, ¿no? Porque están en todos los estamentos, o en los hospitales, en la abogacía, y van transmitiendo sus experiencias, me escriben, y yo retransmito, digamos, retroalimento esa experiencia que me mandan, colocándolo de nuevo en la página, como para que se vaya sumando todas las experiencias, ¿no? Y bueno, ese es el primer punto, ¿no es cierto? Así que la gente conozca que existen y que son socialmente muy negativos, ¿no? Porque un psicópata disminuye la calidad de vida de una sociedad por el simple hecho de que ellos siempre trabajan para sí mismos, ¿no? Son corruptos, son personas que están siempre acaparando poder, se enriquecen desmedidamente, distribuyen los recursos arbitrariamente de acuerdo a lo que les interesa, así, toda una serie de procesos anormales que la gente cree que son procesos que responden a un proyecto político, y no, son simplemente manifestaciones psicopáticas de que está a cargo del poder. Muy bien. Doctor, hay una idea de que el psicópata es muy inteligente, pero por otro lado también está la idea de que tienen una inteligencia diferente. No sé si nos pueda comentar al respecto. Bueno, el psicópata lo que tiene son necesidades especiales, una necesidad especial del poder. Entonces el psiquismo de él se adapta a esa necesidad tratando de complacerla o de satisfacerla. Y para eso, digamos, instrumenta una lógica que está siempre en función de conseguir el poder, por ejemplo, ¿no? Y esa lógica se diferencia de la lógica de los otros, ¿eh? Porque él se maneja con sus propios códigos, con sus propias leyes, digamos así, y en función de eso, ¿no es cierto?, hace que su mente se vea las cosas de una manera distinta. Por eso el psicópata no es comprensible para una persona común, porque no entiende por qué hizo tal cosa, y no puede practicar nunca la empatía con un psicópata. Si no puede una persona común decir, bueno, yo puesto en el lugar de él, haría tal cosa, y de pronto se da cuenta que el psicópata es totalmente imprevisible. ¿Por qué? Porque la mente de él es de una manera distinta, ve las cosas de una manera distinta, sus objetivos son distintos, y su forma de valorar a las personas es distinta. Es un gran cosificador, y la persona común no es cosificadora. La persona común ve al otro una persona buena, regular, mala, con errores, con aciertos, pero una persona fin. En cambio el psicópata siempre ve al otro como una cosa inferior, que es objeto para su uso. O sea, su psiquis es totalmente distinto. Por eso es muy difícil que uno pueda entender cómo funciona la cabeza de un psicópata siendo una persona común, porque la persona común va a cometer el error siempre, y lo cometen constantemente. Lo mismo le pasa a los líderes políticos comunes cuando están frente a un psicópata, cometen el error empático, de razonar empáticamente, decir yo, en este caso, haría tal cosa, y de pronto, ¿no es cierto?, se encuentra que el psicópata no hace nada de eso, y si están constantemente confusos frente al psicópata. Bueno, así que en sí es un mensaje de esperanza para la gente, que se informe y que no esté sola, es casi la vacuna, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo de lo que dice, el psicópata puede aislar a sus víctimas o sus complementarias, las puede destruir prácticamente, pero todavía queda esa esperanza de que si encuentran la información van a entender lo que les está pasando, y eso les va a dar fuerza para salir de este embrollo. De hecho, eso es lo que pasa, que cuando tienen conocimiento de que están frente a un psicópata, ellas adquieren, digamos, eso, y les sirve un poderoso aliciente como para hacer ese circuito. Lo mismo pasa con la sociedad. Si la sociedad sabe que existen los psicópatas, entonces van a tomar precauciones y distinguir al psicópata del no psicópata, y elegir a los líderes no psicópatas, ¿eh? Entonces es todo virtuoso. Lo mismo en los clubes,
hasta en los clubes de fútbol, ¿no? O sea, tuvimos hace poco una explosión enorme con la FIFA, ¿no es cierto?, que estaba encaramado todos los psicópatas en un lugar haciendo un desastre detrás de otro, y todo el mundo pensaba que estaba maravilloso todo eso, y era un congreso de psicópatas ahí arriba de la FIFA. Y bueno, y decía, o sea que están los clubes comunes, ¿no?, están los psicópatas ahí encaramados ejerciendo su poder. Ahora, por otro lado, no sé, es como, si vemos en el reino animal, el ratón, por ejemplo, sabe cómo es el gato físicamente y tiene ciertas señales instintivas también de cómo defenderse. Pareciera que a los seres humanos o vivimos en el infierno o nos tocó un desafío más importante, porque tienen el mismo aspecto, se comportan igual porque nos imitan. Es un gran desafío para la humanidad, creo yo, ¿no? Juliana, eso se responde de esta manera. Va a ser muy interesante tu pregunta, porque me puedo explayar en lo siguiente. ¿Sí? El ratón, ¿no es cierto?, sabe que tiene el enemigo, que es más grande que él, que es todo peludo y que tiene bigotes y tiene un olor especial, ¿sí? Entonces se cuida, porque es su depredador natural. El tema nuestro de los humanos es que no sabemos que tenemos un depredador, y que se parece a nosotros y está entre nosotros. Al no conocer que tenemos un depredador, no aceptamos que existe un depredador, y siempre miramos que si hay un enemigo siempre está afuera, lejos, y no está al lado nuestro, ¿eh? Entonces ese concepto de considerar que el humano no tiene depredadores hace que nos confiemos, nos relajemos, y el psicópata se de las suyas tranquilamente. Ese parece ser el camino, ¿no es cierto? Que para tener una humanidad un poco más equilibrada y quizá más humana, perdón por la redundancia, los humanos deberíamos, o las personas comunes en todo caso, deberíamos orientar nuestras energías en tratar de reconocer a nuestro depredador, de aislarlo, y estimo que todo esto es posible a través del conocimiento de la psicopatía. Ese es el primer punto, reconocer que tenemos un depredador, que ese depredador es el psicópata. Y el psicópata es uno solo, no hay distintos tipos de psicópata, es uno solo. Lo que pasa es que, de acuerdo a las circunstancias, si puede satisfacer sus necesidades, se hará, digamos, determinada conducta. Y si no, será un asesino, y si no, será un violador, o si no, será... si él puede llegar a expresarse, digamos, como tiene necesidad de matar, entonces, ¿qué hace? Puede optar por ser digamos, un delincuente y asesinar a las personas, o puede meterse en las Fuerzas Armadas o en las policías, lo que sea, y tomar llegar hasta el comando donde tenga choques y pueda matar a personas, ¿sí? O sea, depende. Entonces, es importante que lo distingamos como para poder prevenirnos sobre ellos y ser impiadosos con ellos, ¿eh? Porque los psicópatas son impiadosos con nosotros, y nosotros tenemos que ser impiadosos con ellos, porque si no, nunca vamos a poder acorralarlos. En cierto sentido, aunque existan tipos de psicópatas, serían más las características que podríamos formar subconjuntos de ciertos rasgos que tengan, pero en definitiva lo que está diciendo es que lo que cuenta es el efecto que tienen los demás en la capacidad o no de cambiar. Es un hecho antropológico y sociológico, ¿no? Porque sería antropológico en el sentido que determinar el depredador, y sociológico porque generan un daño muy importante en la sociedad, y ese daño no es visto como producto del psicópata, sino que es visto por una mala política, una mala decisiones en tal cuestión, o hay un problema de inseguridad por falta de alimentos. Siempre se ve el problema, ¿no es cierto?, como producto de otras cosas, y nunca se ve que es el accionar de un psicópata. Doctor, una pregunta nada más, si tuviera un mensaje a las personas que están allá afuera y que no tienen la capacidad todavía de distinguir en dónde está el problema, que se sienten confundidos porque el efecto que nos ha descrito es el que no saben con qué están lidiando. Entonces,
ya ha hablado un poco de esto, pero si tuviera un mensaje para todos, ¿cuál sería? El mensaje es que estén precavidos en lo siguiente: cualquier acción donde haya un grupo humano, en una oficina, en un club, en un grupo religioso, lo que sea, donde hay tensión, donde hay cosas que no son normales, o cosas extrañas, o que no cierran, como decimos acá en Argentina, no cierra como algo bueno, donde se le impide el crecimiento a los individuos y se ve al líder como el único que puede realmente tener razón y dirigir absolutamente todo, o en las parejas donde el sufrimiento, ¿no es cierto?, exista, en lugar de existir, digamos, ese fluir de cariño y de afecto, donde haya siempre tensión en la pareja, siempre piensen que existe la posibilidad de que estén dirigidos o estén conviviendo con un psicópata. Y si eso es así, hay que colocarse, ¿no es cierto?, hay que colocarse en la posición de buscar conocimiento sobre eso y buscar ayuda para salir de esa situación. Perfecto. Pues doctor, un gustazo estar aquí con usted. La verdad, aportó muchísima información muy valiosa, se lo agradecemos bastante. Ahí el chat estuvo bastante ocupado y pues bueno, en general nada más agradecerle por su trabajo y pues bueno, si es posible, pues incluso hasta podríamos programar una entrevista después si llega a tener tiempo y pues bueno, en general. Doctor, ¿dónde pudiéramos conseguir sus libros? Bueno, los libros, ahí justamente ustedes tienen atrás, ellos lo ven, algunos ven, los pedidos de libros, ¿no? Ustedes ya sé que es una pantalla virtual, ¿no? Ahí dice librosenvivo@gmail.com, ahí se lo pueden enviar a todas partes del mundo, ¿no? librosenvivo@gmail.com, y lo van a encontrar en mi página, marietan.com, y que también están todas esas cosas, ¿no? O el Facebook también, pero bueno. Lo importante es que este tipo de entrevistas para mí es vital para colaborar, ¿no es cierto?, que la gente comprenda el tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de difundirla y de transmitir el mensaje cuanto más sea posible, porque la verdad que es esencial, es como una guía de supervivencia, me parece. Si no tenemos este conocimiento, lo demás... Sobre todo porque no se enseña en las escuelas, ¿verdad? No se enseña y debería de enseñarse en las escuelas. Exactamente. Si logramos detectar a los psicópatas, nos evitaríamos muchas guerras. Claro. Casi todas. En esencia, el conocimiento nos protege en realidad. El conocimiento de esto especialmente. Bueno, muy agradecido de haber estado con ustedes también, ¿no?